San Cayetano de Thiene, el santo de la providencia, es el patrón del pan y del trabajo, y el fundador de los clérigos regulares teatinos. El Papa Pío XII se refirió a él como el apóstol del divino amor y abanderado de la misericordia cristiana. Su festividad se celebra el 7 de agosto. Es venerado principalmente en la ciudad italiana de Nápoles y también en Argentina, en cuya capital, Buenos Aires, hay un famoso santuario dedicado en su honor, en el barrio de Liniers. San Cayetano nació en 1480, en una pequeña ciudad al norte de Italia llamada Vicenza. Era hijo del conde Gaspar de Thiene, quien murió luchando en una batalla cuando Cayetano tenía 2 años de edad. Estudió en la Universidad de Padua, de la que se doctoró en Derecho Civil y Canónico cuando tenía 24 años. Luego se desempeñó por un tiempo como senador en Vicenza, pero como sentía en su corazón la vocación religiosa, decidió trasladarse a Roma en 1506 para adelantar los estudios sacerdotales. En Roma fue nombrado protonotario apostólico del Papa Julio II, y en 1513, tras la muerte del Papa, Cayetano continuó con su preparación para el sacerdocio. Por ese tiempo comenzaron a verse los estragos del cisma promovido por el monje Martín Lutero en Alemania, cisma conocido como la Reforma Protestante. Cayetano ingresó entonces en el Oratorio del Amor Divino, una congregación que promovía una verdadera reforma católica, sin necesidad de dividir a la Iglesia. En el oratorio, sus miembros buscaban los medios de purificar la vida eclesiástica. Cayetano animaba a sus compañeros a frecuentar la comunión y a que su afecto se tradujera en actos de misericordia y amor para con los pobres y los enfermos. Por esa época escribió lo siguiente: «Lo primero que hay que hacer para reformar la Iglesia es reformarse uno a sí mismo». En 1516, con 36 años de edad, fue ordenado sacerdote. Era tan grande el respeto que sentía por la Santa Misa que se preparó durante 3 meses para celebrarla por primera vez, y cuando llegó el día quedó tan conmovido después del santo sacrificio que dijo que se sentía muy pequeño ante la dignidad de tan alto ministerio. En la noche de la Navidad de 1517, Cayetano fue a rezar junto a una reliquia del pesebre que se venera en la Basílica de Santa María la Mayor. Allí se le apareció la Virgen Santísima con el niño Jesús en los brazos, y para recompensar la pureza virginal y la limpieza del corazón de Cayetano, le permitió cargar al niño. Este mismo privilegio le volvió a ser concedido en las fiestas de la circuncisión y la Epifanía. En 1518 regresó a Vicenza para asistir a su madre en la agonía de la muerte. Después fundó allí un hospital dedicado principalmente al tratamiento de la sífilis, una enfermedad que estaba muy extendida en Italia y que generaba una gran mortandad por aquella época. Los amigos de la familia se molestaron mucho con Cayetano, pues decían que un hombre de su alcurnia no debía rebajarse a atender enfermedades tan repugnantes, pero él no les hizo ningún caso, y por esa época escribió estas palabras: «En el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración, pero en el hospital le encontramos personalmente». Después fundó un hospital para enfermos incurables en Verona, y en 1520 se trasladó a Venecia. Allí vivió en un cuartito del hospital de la ciudad, para poder dedicarse enteramente al cuidado de los enfermos. Luego de un tiempo regresó a Roma, y en 1524 fundó la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Su objetivo era continuar con el empeño de hacer una verdadera reforma católica, basada en la vida de las primeras comunidades apostólicas. Fomentó la predicación de la sana doctrina
y la reforma de la vida espiritual de los clérigos, a los que les enseñaba a perseverar en la oración y a compartir los bienes en común, según la necesidad de cada uno. Buscaba la conversión del corazón y la purificación de las costumbres de los sacerdotes, a los que ponía siempre el ejemplo de Cristo. También promovió el cuidado de los enfermos, el uso frecuente de los sacramentos y la preservación de la solemnidad en la Santa Misa. El 14 de septiembre de 1524, Clemente VII aprobó los estatutos de los teatinos. Desde ese día, Cayetano y sus hermanos renunciaron a su patrimonio y bienes eclesiásticos. Entre los primeros teatinos estaba el obispo Juan Pedro Carafa, quien después de la muerte de Cayetano llegaría a ser el Papa Pablo IV. Entre los grandes teatinos de la historia se destaca también San José María Tomasi, patrono de la liturgia, quien dedicó su vida a buscar y publicar los textos y documentos litúrgicos más antiguos. En 1527, Cayetano estaba ocupado en organizar su orden, que ya tenía 12 miembros. Pero en mayo de ese año, los ejércitos de España y del Sacro Imperio Romano Germánico invadieron la ciudad de Roma, pues Carlos V estaba en guerra contra el Papa Clemente VII. El ejército invasor, que estaba integrado en su mayor parte por protestantes alemanes, atacó el 6 de mayo la colina vaticana, hasta que cayó una parte de las murallas de Roma. La Guardia Suiza se apresuró a proteger al Papa, pero casi todos fueron masacrados en las escalinatas de la Basílica de San Pedro. Solo 42 guardias suizos sobrevivieron. Ellos se encargaron de poner a salvo a su santidad, al que condujeron por un pasadizo secreto hasta el castillo de Sant'Angelo. Roma fue saqueada como en los tiempos de los bárbaros. Iglesias, monasterios y palacios sucumbieron a las llamas. Los saqueadores entraron en San Pedro, ultrajaron a las monjas y se vistieron con los ornamentos litúrgicos. La Biblioteca Vaticana estuvo a punto de ser incendiada, pero uno de los generales del ejército invasor logró contener a sus soldados. En medio de este caos, Cayetano fue torturado por soldados invasores, y la casa donde vivían los teatinos fue completamente destruida. Cayetano y sus hermanos pudieron huir de Roma y se establecieron en la República de Venecia durante 3 años. Allí se hizo conocido Cayetano por bendecir al pueblo con el Santísimo Sacramento y por promover entre sus parroquianos la comunión frecuente. En esa época escribió estas palabras: «No estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial con sencillez de niños hambrientos y gozosos, y no llenos de miedo y falsa vergüenza». En Venecia conoció a Jerónimo Emiliani, un noble veneciano que se dedicaba a cuidar a los enfermos del Hospital de Incurables y a ayudar a los huérfanos y a los jóvenes que vivían en las calles. Cayetano ayudó a Jerónimo a fundar la Orden de los Padres Omascos. En 1533 fue enviado a Verona, donde las propuestas de renovación de los teatinos no fueron bien recibidas. Luego partió para el reino de Nápoles, donde se quedó para trabajar por el pueblo. Muy pronto se ganó el cariño de los napolitanos, gracias a su incansable afán por ayudar a los más necesitados. En Nápoles fundó varios hospitales para pobres y hospicios para ancianos, y atendió a los enfermos durante una peste que asoló la ciudad. También fundó, junto con el beato Juan Marinoni, las asociaciones de los Montes de Piedad, con el objetivo de aliviar económicamente a las personas que eran víctimas de los prestamistas inescrupulosos. En el verano de 1547 cayó gravemente enfermo. Dormía por entonces sobre una cama de tablas, por lo que los médicos le recomendaron conseguir un colchón, pero él les respondió:
Mi Salvador murió en la cruz, dejadme pues morir también sobre un madero. Murió así el domingo 7 de agosto de 1547, a la edad de 77 años. Sus reliquias se conservan en la iglesia de San Paolo de Nápoles. Oración. Oh glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos como el santo de la providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno socorro en las angustias presentes. Haz que estas gracias que ahora te pido me ayuden a buscar siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios me dará las demás cosas por añadidura. Señor, Dios nuestro, que concediste a San Cayetano el modo de vivir de los apóstoles, concédenos por su intercesión y ejemplo poner en ti nuestra confianza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.